1971 a 1978, ¿ya? Fue el que tuvo más años en dictadura, ¿está bien? ¿Ok? Su gobierno va a contar con el Partido del Movimiento Nacionalista Revolucionario casi hasta finales del año 72, ¿ya? Y pues en su gobierno, lo primero que va a hacer entre el año 71 a 1972 es clausurar las universidades, ¿ya? En ese tiempo las universidades no eran autónomas, entonces dependía muy bien del Estado y si el Estado quería cerrar, las cerraba. Entonces, al clausurar la universidad, va a eliminar lo que es la autonomía universitaria y va a prohibir las actividades políticas dentro de las universidades. Esto porque a él le perjudicaba dentro de su desempeño de gobierno. Ok, también dentro de su gobierno se va a ver un asesinato. El coronel Andrés Celis fue asesinado, primer ministro del Interior de Hugo Banzer, ¿ya? Y esto va a generar cierto proceso de controversia dentro de las mismas Fuerzas Armadas. Entonces, aquí es donde va a empezar a tropezar Hugo Banzer un poco con el apoyo de las Fuerzas Armadas en este gobierno. En 1975 se dio el abrazo del siglo. El abrazo del siglo se dio en Charaña, aquí en La Paz, entre Hugo Banzer y Pinochet, y Augusto Pinochet, que era presidente de Chile, igual por dictadura. Ambos se habían entrenado en la Escuela de las Américas y habían pertenecido al Plan Cóndor, ¿ya? Entonces, obviamente, Hugo Banzer quería conseguir una soberanía al Océano Pacífico y por esa misma razón estaba teniendo ese comportamiento, podríamos decir, con Augusto Pinochet para tener esa conciliación, pero va a intervenir otros gobiernos y en el cual va a quebrar sus relaciones entre ambos países. Habíamos dicho que Augusto Pinochet y Hugo Banzer eran partícipes del Plan Cóndor, pero no solo ellos, entre ellos se encontraban también los países de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y luego Perú, ¿ya? Entonces aquí ingresamos con el famoso Plan Cóndor, personas militares que recibieron entrenamiento en la Escuela de las Américas para atrapar a los subversivos. Los subversivos para ellos eran los enemigos del gobierno, ¿ya? La Escuela de las Américas se entrenaba de manera que se podía torturar, matar, asesinar, violar a las personas, cosa de que puedan en algún momento someterse, ¿ya? Y eso generaba un contexto un poco crítico dentro del proceso de los gobiernos dictatoriales. Entonces mucha gente salió de sus países, quiso asilarse en los países vecinos, pero eran atrapados porque muchos de los presidentes buscaban subversivos del país correspondiente en los países distintos, ¿ya? Entonces ahí es cuando empezaba esto. También se dio, gracias a este Plan Cóndor, podrían decir esa época, se dio el narcotráfico. El circuito del narcotráfico era todo el cono sur, todo lo que era Argentina, Chile, Perú, ¿no? E incluía Bolivia, Brasil, transportaban las drogas de manera normal, o sea, como si estuvieran transportando cualquier paquete, no había control en ese sentido. Entonces, ahí se veía también lo que vendría a ser el proceso del narcotráfico ya en el gobierno de Banzer. Hugo Banzer favoreció mucho la empresa privada, era un poco clasista con la empresa pública, no quería correr ese riesgo de que existan servidores públicos, más veía que había gente de empresas privadas que solamente pagarían un impuesto al Estado, ¿ya? Pero después de eso, ¿ya? Se va a establecer que obviamente el gobierno de Estados Unidos es el que preservaba el proceso de las dictaduras y pues en su contexto va a presionar a Banzer para que llame a elecciones, porque ya su dictadura estaba siendo muy desgastada, mucho tiempo ya de estar en el gobierno. Muy bien, Hugo Banzer tenía un rechazo a la gente del campo tremenda. Entonces, durante su gobierno va a haber muchas masacres. Durante esos 7 años de gobierno, muchos van a ser perseguidos, asesinados, especialmente gente humilde. Pero la masacre más recordada es la masacre del Valle, que ocurre entre el 22 al 31 de enero de 1974.
En el intermedio del gobierno de Hugo Banzer, porque este dura hasta el 78, se establecía principalmente lo que vendría a ser el hecho de darles a los campesinos su merecido, decía él. Entonces, eso generaba obviamente un proceso de represalia contra el mismo gobierno. Entonces, muchos campesinos se van a reunir en Cochabamba, no solo campesinos, obreros y demás. ¿Por qué? Porque los productos empezaban a elevar su precio y eso generaba cierto quiebre en la economía. Entonces, van a ir y reclamar y obviamente entre esto va a haber un muerto y eso va a generar que mucha gente empiece a pensar bien cómo puede enfrentar al gobierno, porque las Fuerzas Armadas le protegían bastante. Entonces, de esa misma razón, 24 campesinos del Valle de Cochabamba van a bloquear la carretera a Santa Cruz, desde el kilómetro 20 al 126. Y pues, el 26 de enero, los originarios de Sacaba se suman y bloquean el ingreso al Chapare hasta el kilómetro 38. Bueno, esto fue un tropiezo para Hugo Banzer. El martes 29 de enero, tanques, caimanes, bueno, son los autos del ejército, con soldados a la cabeza del mayor Cordero, que obedecía las órdenes obviamente de Banzer, van a acercar Tolata para iniciar el diálogo con la mentirosa presencia de que Banzer iba a ir, pero en algún momento no tenía ninguna intención de poder charlar con los campesinos. Este es un poco crítico, las frases que él dice, ¿no? ¿Ok? A ver, Ronald, léemelo el recuadro que está aquí, en la parte de abajo. De acuerdo, Liz. Después de la masacre del Valle, Banzer reunió un grupo del Pacto Militar Campesino y en el Palacio de Gobierno les dijo: a ustedes, hermanos campesinos, voy a darles una consigna como líder. El primer agitador comunista que vaya al campo, yo les autorizo, me responsabilizo. Pueden matarlo. Si no me lo traen aquí para que se entienda conmigo personalmente, yo les daré una recompensa. Así es, entonces, como que odiaba tanto al campesinado que había formado guerrillas de la misma clase trabajadora para que vayan contra su propia gente, ¿no? Y les ofrecía pagos de dinero, ¿no? O terrenos a cambio de eso. Y obviamente muchos, claro, por la necesidad, por el hambre, empezaban a asesinar a su propia gente. Un poco dramático eso, ¿no? Bueno, como estaba convidado Hugo Banzer en 1977, va a convocar a elecciones para el próximo año. El candidato que va a lanzar va a ser el general Juan Pereda Asbun. Ya, pero Juan Pereda Asbun pierde las elecciones, que va a ser derrotado por la Unidad Democrática y Popular, por el presidente Hernán Siles Suazo como candidato. Y pues obviamente al no sentirse contento con esta pérdida, Juan Pereda Asbun le hace el golpe de Estado a Hugo Banzer antes del cambio de mando. El cambio de mando era cada agosto, 6 de agosto, y el 21 de julio del año 78 le va a hacer el golpe de Estado a Hugo Banzer. Y para que éste presente su renuncia. Bueno, el Juan Pereda Asbun va a gobernar en solamente el año 1978, ¿ya? Pues no va a tener mucho apoyo, ya que como que sometió a su jefe, ¿no? Su comandante, podríamos decir. Y obviamente va a tener el rechazo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es como que ha traicionado a su propia gente. Él no debería haber asumido el gobierno a la fuerza, debería dejar que una situación democrática se presente. ¿Ya? Pero entonces, viendo esto, ya, sabiendo que no tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas, él va a convidar a llamar a elecciones. Él indicaba que iba a llamar a elecciones, pero nunca llegaba a tal fecha para llamar a elecciones. Entonces, viendo eso, David Padilla le va a sacar del gobierno a Juan Pereda Asbun, con ese pretexto de que no cumplía su compromiso de convocar a elecciones generales. Bueno, David Padilla va a gobernar entre el 78 y 79, va a hacer el golpe de Estado simplemente por ir en contra de Juan Pereda Asbun.
Y en el tiempo en el que estuvo de gobierno, David Padilla va a comprar una fundición que va a ser para el estaño en Carachipampa, pero obviamente esa fundición no la utilizaron porque la mayor parte de estaño iba a Europa y de ahí recién se hacía la fundición. Y pues no lo vieron como algo necesario. Bueno, lo que pasa es que David Padilla va a convocar a elecciones el 1 de julio de 1979. No se va a definir quién es el que va a ser ganador, si Víctor Paz o Hernán Siles Suazo. Los dos tenían una minoría dentro de lo que eran los votos, ¿ya? Entonces lo que hace él es darle la presidencia a Walter Guevara Arce, ¿no? El 24 de noviembre de 1978, el 8 de agosto de 1979, perdón, le va a dar la presidencia a Walter Guevara Arce. Walter Guevara Arce va a ser el segundo civil como presidente en la época de las dictaduras. El primero era Siles Suazo, ¿ya? Siles Salinas. Ya, el segundo va a ser Walter Guevara. Durante las dictaduras hubieron 3 civiles. El primero, Siles Salinas. El segundo es Walter Guevara. Y el resto eran militares. Bueno, Walter Guevara era presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿ya? Presidente del Congreso, perdón. Y lo van a nombrar como presidente provisional de la República hasta llamar a nuevas elecciones. Obviamente no pudo convocar elecciones porque él hizo un golpe de Estado, otro que va a ser Alberto Natusch Busch. Alberto Natusch va a hacer el golpe de Estado a Walter Guevara Arce en noviembre del año 1979. ¿Ya? Bueno, este va a gobernar solo 15 días, ¿ya? Y los 15 días que va a gobernar se va a llamar la masacre de San Juan, porque justamente la masacre de Todos Santos, porque justamente esto sucede el 1 de noviembre del año 1979, ¿ya? Así empieza la historia, ¿no? Cerca de la medianoche del 31 de octubre del año 79, los regimientos Tarapacá, Ingavi y Lanza, acantonados en el Alto por decisión de sus comandantes, comprometidos con la zonada, salieron de sus cuarteles a perpetrarse en lugares estratégicos en la sede de gobierno. A esto se denomina también el cuartelazo, que había sido adelantado, pues estaba planificado recién para fines de noviembre, ¿ya? Entonces, ahí se establecía que se había adelantado este proceso y pues la gente se empezó a levantar. El 2 de noviembre había pues un montón de gente que estaba en La Paz haciendo marchas, bloqueos, huelgas, y eso generaba que el ejército salió y acribilló a muchas personas y por eso se llama masacre, ¿ya? Entonces, el presidente Walter Guevara Arce ya tenía ese conocimiento de la situación golpista, pero ya dispuso el relevo, obviamente, de un comandante, el cual le va a dar el paso para que Natusch Busch tome el poder. Muy bien, entonces, esta acción militar de Natusch Busch, que también tuvo el entrenamiento en la Escuela de las Américas, parecido al de Banzer y García Meza, establecía principalmente de que nadie lo apoyaba, porque durante esos 15 días hubo matanzas. Incluso los mismos coroneles le dieron la espalda. Al verse Natusch Busch abandonado por los coroneles, ya decide esconderse, creyendo que en algún momento lo iban a matar. Entonces se esconde y pues denuncia a la presidencia, y la presidencia va a ser entregada a Lydia Gayler, la primera mujer presidenta, ¿no? Civil, tercera civil en la época de estas dictaduras. ¿Sí? Entonces, obviamente él se esconde y luego se destierra él mismo, ¿no? La Lydia Gayler era presidenta de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ok? Bueno. Acá vamos a ver nosotros un recuento de lo que pasó hasta que Lydia Gayler asume la presidencia. El 1 de noviembre, el general Alberto Natusch Busch va a tomar el gobierno por poder contra Walter Guevara Arce. Esto va a durar más o menos 15 días
porque 16 días después le van a nombrar a Lydia Gayler como presidenta. Presidenta interina, porque tenía que llamar a elecciones, ¿ya? Entonces ella estuvo entre 1979 a 1980 como presidenta interina, ¿ya? Para llamar a elecciones. Bueno, Lydia Gayler enfrentó esa crisis económica con la que venía el país arrastrando desde hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Ajustó uno de los precios de transportes, los alimentos, y la central obrera es la que intervenía en esto. Y esta, como no se regulaban los precios, convocó una huelga general. La central obrera bloqueó los caminos. El problema de Lydia Gayler es que no tuvo el apoyo del Congreso y eso generó, obviamente, cierto proceso de desventaja. Convoca elecciones el 30 de junio de 1980. ¿Sí? No había un candidato que tenía la mayoría absoluta. Estaba entre Hernán Siles Suazo, que el que tenía mayor cantidad de votos, y luego estaba Víctor Paz Estenssoro. Pero no se llevaron a cabo, una vez que se llevó las elecciones, ya, 18 días después, antes de del posicionamiento, que tenía que ser en agosto, pues esa era una cosa de la Constitución, entonces le va a hacer el golpe de Estado Luis García Meza. Antes de hablar de vamos viendo qué es lo que hemos visto hasta el momento, ¿está bien? ¿Ok? Recordando nomás, ¿está bien? Nos hemos quedado nosotros en Juan José Torres, que fue del año... ¿dónde está el Juan José Torres? ¿En qué años fue el Juan José Torres? 1970-71. Muy bien. Después de Juan José Torres, ¿quién viene? Hugo Banzer. ¿Qué años? De 1971 a 1978. Así es, muy bien. Después de Hugo Banzer. Juan Pereda Boone. ¿Qué año? Fue de 1978. Muy bien. Después de Juan Pereda Boone, ¿quién le hizo el golpe de Estado? David Padilla. Eso, ¿qué año? 1978 a 1979. Eso. David Padilla renuncia o le hacen golpe de Estado. Renuncia. Renuncia. ¿Y a quién le dan la presidencia? A Walter Guevara. Eso, al presidente del Congreso. ¿Qué año? 1979. Ya, pero después, ¿qué pasó en noviembre de 1979? ¿Quién le hace el golpe de Estado? Natush Bush. Natush Bush. ¿Habrá gobernado Natush Bush con paz, con tranquilidad? No, porque en ese entonces había la masacre de Todos Santos. Eso, que duró 15 días, ¿no? El gobierno que duró Natush Bush duró 15 días en la presidencia. Es el dictador que tuvo menos días en la presidencia. Y como no podía soportar el hecho de que las Fuerzas Armadas no le dieran, ¿cómo se dice? No le apoyaran, entonces, ¿qué pasó? Tuvo que renunciar. ¿Y a quién se entregó la presidencia? A Lydia Gayler Tejada. ¿Ya? ¿En qué años? 1979 a 1980. Eso. En el año de 1980 se dieron las elecciones y ganó la UDP. Pero, ¿qué pasó? No dejaron que entrara esto al gobierno porque el 17 de julio va a hacer el golpe de Estado Luis García Meza Tejada. Como sabemos, lleva el apellido Tejada también, que es el primo de Lydia Gayler Tejada, ¿ya? Primo materno. ¿Está bien? Entonces, durante su gobierno, Luis García Meza empezó a tener cierta represión contra la población. Mantuvo dos medidas, estados de sitio y toque de queda. El que era su mano derecha era el ministro del Interior, Luis Arce Gómez. Y durante el gobierno de Luis García Meza hubieron hasta 500 víctimas entre desaparecidos, torturados y asesinados.
Entre los muertos más reconocidos o las personas que desaparecieron durante su gobierno está Marcelo Quiroga Santa Cruz, que lo vemos en este sector, ¿sí? Está el padre Luis Espinal, que lo vemos acá, ¿ya? Y el asesinato de estos 8 líderes del movimiento de izquierda revolucionario que se llamaba la masacre de la calle Harrington, aquí en La Paz, en la zona de San Pedro, ¿ya? Entonces, en algún momento vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, Marcelo Quiroga representaba a la Central Obrera Boliviana y lo hizo desaparecer. El padre Luis Espinal representaba derechos humanos, que también lo hizo matar. Del padre Luis Espinal no se sabe dónde están sus restos, de Marcelo Quiroga sí se encontraron sus restos y fueron enterrados en su ciudad natal. ¿Ya? Y estos 8 jóvenes que eran de la universidad, eran universitarios a los que mató, obviamente fueron encontrados en esa calle en San Pedro. Otra cosa que hizo Luis García Meza fue robar los diarios del Che, que fueron reclutados el año 1976, ¿no? Ya va a ser reclutado, estos diarios van a ser guardados y él se va a encargar de venderlos, después de robarlos los va a vender, ¿ya? Va a robar también los vidrios Ray-Ban de la piscina olímpica, aquí de la piscina de Obrajes, ¿no? Luego va a firmar un contrato con una empresa brasileña para la exportación de piedras semipreciosas. Entonces va a ser un sinfín de travesuras Luis García Meza. Su gobierno estaba netamente vinculado al narcotráfico. Eso fue lo que le hizo renunciar. ¿Por qué? Porque ya era descaradamente el narcotráfico, fluía en este país sin ningún tipo de cuidado. Y quienes trasladaban esto, pues obviamente era parte del Estado, del gobierno. El centro de operaciones se encontraba en Chapare, en la parte de Cochabamba. Su gobierno fue corrupto, fue autoritario, además estuvo financiado por los Estados Unidos para el narcotráfico. Los Estados Unidos sí financiaban el narcotráfico, pero había una situación considerable. Es que el mismo gobierno norteamericano le pidió la renuncia, ya que Bolivia se veía tan mal. Si ustedes ven el documental de Carlos Mesa, hay una parte en CNN, que era el canal de noticias de esa época también, y no le bajaban a Bolivia de ser un país de narcotraficantes. Eso generó en algún momento ese proceso. Recordemos a Klaus Barbie, reconocido como Klaus Altman. En el gobierno de Villarroel se le vio en el gobierno de René Barrientos se le vio también a este paramilitar, ¿ya? Entonces empezaban a contratar gente que hacía trabajo bien malicioso, asesinando a las personas inocentes, castigando, torturando. Entonces, esas luchas internas, tanto con el gobierno de Estados Unidos, como que algunos no estaban de acuerdo con lo que él estaba haciendo con relación al narcotráfico, obligaron a renunciar a la presidencia el 4 de agosto de 1981 y darle el poder a Celso Torrelio Villa, pero no por golpe de Estado, sino por, ¿cómo se dice? Como que le dio el gobierno, le cedió, ¿ya? Le cedió el gobierno a Celso Torrelio Villa con la condición de querer volverle a hacer golpe de Estado más adelante. Bueno, Celso Torrelio Villa va a gobernar entre el año 1981 a 1982, ¿ya? Él va a ser un presidente designado, no por golpe de Estado, sino va a ser designado por el mismo Luis García Meza, ¿ya? ¿Ok? Y aquí es cuando empieza ya la inflación en nuestro país con más fuerza, porque Bolivia entraba en una crisis económica tremenda. Entonces, en julio del año 82 se volvía a intentar un golpe de Estado por parte de Luis García Meza, pero Celso Torrelio Villa, al sentirse que estaba siendo amenazado, renunció a la presidencia y le va a dar el gobierno a Guido Vildoso Calderón. Guido Vildoso Calderón va a gobernar durante el año 1982 solo algunos meses, ¿ya?
porque obviamente tiene que ver quién va a ser el presidente de la República. Y hasta este tiempo se había desgastado obviamente los gobiernos militares. Y lo van a nombrar como presidente al ganador de las elecciones del año 1980, que en este caso va a ser Hernán Siles Suazo. ¿Ok? Entonces, esta dictadura militar va a empezar a bajar su poder. El Congreso va a empezar a conformarse por personas que no son militares y lo van a nombrar pues a Hernán Siles Suazo como presidente de la República. Muy bien. A ver, recordando nomás, ya hemos hecho aquí un recuento, pero vamos a recordar. Yo digo los años, díganme los presidentes, ¿está bien? 1962 a 1964 a 1969. ¿Quién fue? René Barrientos. Muy bien. El año 1969, ¿quién reemplazó a René Barrientos fue? Luis Adolfo Siles Salinas. Eso. A Luis Adolfo Siles Salinas el año 69 le hizo un golpe de estado y estuvo hasta el 70, ¿era? Alfredo Obando Cando. Candia. ¿Ya? Alfredo Obando Candia el año 70 y estuvo el 71, le hizo un golpe de estado, ¿quién? Juan José Torres. Eso. A Juan José Torres le hizo un golpe de estado quien estuvo entre 1971 a 1978. Hugo Banzer. Eso, muy bien. Ya. A Hugo Banzer Suárez le hizo un golpe de estado a uno de sus candidatos a la presidencia en el año 1978. ¿Quién era? Juan Peredas Bun. Eso, a Juan Peredas Bun lo sacaron del gobierno porque no llamaba elecciones y le hizo un golpe de estado entre el año, y estuvo en el gobierno entre el año 1978 a 1979. David Padilla. Eso, David Padilla renunció a la presidencia y le dio el poder al presidente del Congreso o al presidente del Senado de ese tiempo en el año de 1979. ¿Quién era? Walter Guevara. Eso, Walter Guevara iba a llamar a elecciones, pero en noviembre del año 1979 le hizo un golpe de estado otro militar. ¿Cómo se llamaba? Natush Bush. Eso, muy bien. Anatush Bush no duró mucho su gobierno, nomás 15 días, y al 16º día asume la presidencia la primera mujer, ¿no? Presidenta de Bolivia, presidenta de lo que es la Corte Suprema de Justicia, y estuvo en el gobierno entre el año 1979 a 1980. Lidia Geller. Eso, muy bien. Lidia Geller Tejada llama a elecciones, se dan las elecciones, pero no quieren que entre al gobierno la UDP. Entonces, en el año de 1980 y estando hasta el año 1981, le hace un golpe de estado su primo, llamado Luis García Mesa. Eso, muy bien. Luis García Mesa renuncia por presión de Estados Unidos y le va a dar el gobierno a Celso Torelio Villa. Eso, que va a estar entre el año 81 y el año 82. Muy bien. Y Celso Torelio Villa, por el temor de la represalia de Luis García Mesa, va a renunciar y le va a ceder el gobierno a Guido Vildoso. Eso, y él va a estar en el año 82 hasta la posición del gobierno, que va a ser el de Hernán Siles Suazo. Muy bien. Hernán Siles Suazo va a entrar a la presidencia porque ganó las elecciones en el año 1982. 1980. ¿Te acuerdas que Lidia Gay llamó a elecciones, no ve? Y ganó. Así es, ¿ya? Bueno, bien, entonces llegó a la presidencia por ser ganador de las elecciones de 1980 y él estuvo en la presidencia 3 años, 1982 a 1985. Va a entrar por un partido, por la Unidad Democrática y Popular, que es una coalición que reunía al Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda,
MNRI, al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR, y al Partido Comunista de Bolivia, el PCB. Cuando Hernán Siles Suazo entró a la presidencia, tenía el respaldo de los partidos que también eran parte del Congreso. Nosotros decimos que la historia repite las acciones, porque hay en presidencias donde el Congreso no apoyó a los presidentes. Hablamos de la época de Lidia Gayler, hablamos de la época de Carlos Mesa, y ahora lo vemos a Hernán Siles Suazo con ese conflicto. El gobierno empezó bien el gobierno, pero poco a poco se fue debilitando porque obviamente lo que le fregaba al gobierno era el hecho de que estábamos entrando en una crisis. Y esta crisis era hiperinflación, que comenzaba el año 82, justo cuando entró su mandato de él. ¿Ya? Esta hiperinflación generaba un desgaste económico en el país. Hernán Siles Suazo había prometido mejorar la economía del país en 100 días y obviamente no se pudo cumplir porque el país estaba en una quiebra total. Entonces, tan solo en 3 meses de haber comenzado su gobierno, empezó a disolverse los partidos de apoyo. ¿Sí? Primero, en abril de 1984... en enero del 83, el Movimiento de Izquierda Nacionalista Revolucionario, deja el gobierno y luego vuelve en abril de 1984 y luego en diciembre de ese año también se va. El PCB, por su parte, deja el gobierno en octubre del año 84. Entonces solamente le quedaba el MNRI, que también se va a desintegrar. Entonces el gobierno tuvo que buscar la ayuda de otro partido, que es el Partido Cristiano, el Partido de Democracia Cristiana, el PDC, ¿ya? Entonces, el problema principal era que había mucha oposición en el Congreso. Y esta oposición estaba liderada por el MNR, no el MNRI, el MNR nada más, y el ADN, que eran dos partidos coalicionantes. Entonces iban a pelear contra la UDP y el único que quedaba en la UDP era Hernán Siles Suazo. ¿Ok? Entonces en algún momento los alimentos subieron, la gente empezaba a salir y venía la hiperinflación, que es mucho más que la inflación. Hiperinflación es una inflación muy grande, 27,000% de aumento. Eso decía, por ejemplo, tú ibas a comprar un huevo en la mañana en 50 centavos, en la tarde valía $1, al día siguiente valía 2, 2.50, 3, inclusive en minutos subía los precios. Claro que Hernán Siles Suazo no quería asumir la presidencia, pero lo tuvo que hacer porque dijeron que lo iban a apoyar y no fue así. Entonces, durante su gobierno se cambiaron hasta 80 ministros en menos de 3 años, ¿no? Entonces fue como una rotación constante, muchos renunciaban y él tenía que volver a nombrar, como pasó con Janine en algún momento, ¿verdad? Una de las obras que se va a dar en el año 1983 va a ser la inauguración del aeropuerto Viru Viru en Santa Cruz. Esta fue la obra más importante de su carrera política. Y obviamente también va a inaugurar un tramo carretero asfaltado que es Chimoreya-Pacaní, ¿ya? Que va a ser parte de la nueva carretera Cochabamba-Santa Cruz. Y pues ahí vamos a nosotros identificar esto. En esa época también, en abril y octubre del año 84, van a nacer en Santa Cruz y en La Paz los primeros canales privados. Canal 13, que va a ser luego Red 1, Canal 2, luego Unitel y Canal 9, luego ATV. Y estos canales daban información, obviamente, contra el gobierno, porque eran canales que estaban contra el gobierno. ¿Qué hizo entonces Hernán Siles Suazo al verse como se dice cuando alguien pierde sus padres? ¿Cómo se dice? Huérfano, ¿no? Al verse huérfano por los congresistas, el no tener el apoyo, decide entrar en huelga de hambre. Se veía un poco ridículo para un país que un presidente entre en huelga de hambre, pidiendo el apoyo del Congreso. Pero la iglesia interviene en ese momento y le dice, bueno, la única solución es que renuncie a la presidencia. Pero no puede renunciar a no ser que llame a elecciones.
Entonces él va a convocar elecciones generales a mediados de 1985 y se va a hacer ya nomás. Y ahí es donde va a entrar en agosto de 1985 Víctor Paz Estenssoro a la presidencia, pero esta es una historia muy distinta. Cuando Víctor Paz entra a la presidencia, la hiperinflación llegaba al 25.000%. Entonces, lo que va a hacer Víctor Paz Estenssoro es plantear una solución. Y la solución se va a llamar el decreto 21060, el cual va a estar establecido con la empresa privada. Esa es una idea de un economista, se llamaba Jeffrey Sachs, que era un economista de la Universidad de Harvard de Estados Unidos, quien lo asesoró a Víctor Paz Estenssoro. Entonces, con esto va a cambiar la economía del país tremendamente. Luego va a seguir bajando la hiperinflación a 23.000%, de 25.000 a 23.000%. ¿Ya? Va a establecerse la relocalización. El movimiento de trabajadores de las minas, quienes son los que recibían más salario. Entonces va a relocalizar a los mineros. Los va a despedir de las minas, les va a mandar un arreglo final y los va a relocalizar. Y así es como va a organizar, ¿sí? ¿Ya? ¿Cuántos mineros habían? Igual que la hiperinflación en el segundo año, 23.000 trabajadores despedidos. ¿Está bien? Con Víctor Paz Estenssoro empieza lo que es los gobiernos neoliberales. ¿Ya? Entonces ya sabemos. Después de Guido Vildoso Calderón tenemos al presidente Hernán Siles Suazo, que entra a la presidencia por ser ganador de las elecciones 1980. Como Hernán Siles Suazo no pudo soportar la presión, renunció y en el año 1985, a mediados, en julio, llama a elecciones y lo van a posesionar en agosto a Víctor Paz Estenssoro. Con Víctor Paz Estenssoro comienzan los gobiernos neoliberales. Él estuvo entre el 85 al 89. Luego entra Jaime Paz Zamora, representante del MIR, representante del MNR, representante del MIR, entre el año 1989 a 1993. Después entra Gonzalo Sánchez de Lozada, entre el año 93-97, representante del MNR. Luego ya lo conocemos, a Hugo Banzer Suárez, en su segundo gobierno, entre 1997 a 2001. Segundo gobierno, porque el primer gobierno, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue el primer gobierno en las dictaduras de Hugo Banzer? 1971 a 1978. Eso, y aquí tenemos el segundo gobierno elegido por democracia, por si acaso. Ya como ya era jubilado, no era militar, ya era jubilado. Entonces, por democracia entró como candidato y ganó las elecciones, porque además era una coalición. La coalición se encontraba ADN, MNR, MIR, ¿ya? Y él pertenecía al ADN. En el año 2001, Hugo Banzer tenía un problema de salud y tenía un tumor en la cabeza, entonces fallece. Y va a asumir la presidencia Jorge Quiroga Ramírez del 2001 al 2002. Luego entra otra vez Gonzalo Sánchez de Lozada del primer gobierno, si ustedes recuerdan, lo tenemos acá, 93-97. Segundo gobierno, del 2002 a 2003. ¿Ya? ¿Ok? Tendría que estar del 2002 al 2006, pero estuvo hasta el 2003. Luego entra Carlos Mesa, porque obviamente renuncia a la presidencia por las masacres que pasaron, ¿no? La guerra del gas, la guerra del el impuestazo en febrero, en octubre de 2003. Renuncia y va a asumir la presidencia Carlos Mesa. Carlos Mesa no va a tener respaldo del Congreso y ese es el problema también para poder gobernar. Estuvo entre el año 2003 a 2005, Carlos Mesa. ¿Bien? ¿Ok? Recordando a los presidentes neoliberales, ¿ya? ¿Quién fue primero? ¿Quién fue primer presidente neoliberal? Jaime Paz. No. Víctor Paz. Eso, ¿en qué año entró? 1985 a 1989.
Así es. Después le sigue. Jaime Paz. ¿En qué años? 1989-1993. Eso. Después le sigue. Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Qué años? A 1993 a 1997. Después. Hugo Banzer Suárez, 1997 a 2001. ¿Quién le sigue? Jorge Quiroga Ramírez, Años. 2001 a 2002. Después. Carlos Mesa, no. No. Sánchez de Lozada, Años. 2002 a 2003. Después. Carlos Mesa Gisbert, 2003 a 2005. ¿Cuántos años gobernaron los gobiernos neoliberales? ¿De qué año a qué año? ¿Cuándo entra a la presidencia Víctor Paz Tensoro? 1985. 1900. Eso. Y Carlos Mesa gobierna hasta el 2005. Entonces, ¿cuántos años de gobiernos neoliberales son? 20 años. 20 años, así es, muy bien. 20 años, ¿ya? Bueno, vamos a recordar algunas de las guerras que se dieron durante estos gobiernos. Tenemos la guerra del agua en el gobierno de Hugo Banzer, el año 2001, entre enero y abril del año 2001, ¿ya? Esto se dio obviamente en Cochabamba, ¿ya? Se dio por la privatización del agua, ¿no? Aguas del Tunari, se privatizó el agua en Cochabamba y eso generó un desgaste económico para la ciudad porque empezaron a hacer de 7 por 1. Significaba que si tú pagabas, yo qué sé, 2 pesos del agua, ahora tendrías que pagar 14 pesos. Entonces era mucho, mucho el alza, ¿no? Esa fue una detonante para la culminación de ese gobierno. En el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada es lo que más podemos recordar nosotros con 2 eventos importantes que se dieron en esa época. Primero es el Febrero Negro, ¿ya? En el año 2003, en febrero, se dio el impuestazo, que es el impuesto al salario, ¿ya? Y esto generó obviamente un proceso de huelga de hambre, más que todo en la parte de la policía. En este Febrero Negro se enfrentaron policías y militares en la Plaza Morillo, ¿ya? Y obviamente hubieron muertos, ¿no? Hubieron muertos de esa guerra, de ese impuestazo. Las Fuerzas Armadas no tenían mucho que perder porque obviamente el dinero que se descontaba era a todos menos a las Fuerzas Armadas. Era el 15% del salario mínimo. Y a la policía le afectaba bastante porque sus sueldos no eran tan altos de los policías. Entonces, ya Gonzalo Sánchez de Lozada anula este impuesto y se calma el país por unos meses. Pero ya empieza a estallar una especie de debilitamiento de ese gobierno, ¿sí? Entonces, en septiembre y octubre de 2013 viene un evento mucho más fuerte y va a ser la guerra del gas. Esta se dio porque hubieron rumores de que el gas iba a ir por Chile, ya, hacia Estados Unidos y a México. Entonces ahí la gente se empezó a levantar porque si perdimos el mar, ahora vamos a perder el gas, una situación bien trascendental. Entonces no solamente aquí vemos la protesta de las fuerzas policiales que ya no tuvieron nada que ver en este contexto, sino vimos la protesta de los ciudadanos. La Paz se convirtió en la ciudad de la guerra en ese momento. Todos venían a La Paz, ¿sí? Todos venían a La Paz. Además, el presidente les había dado carta blanca para disparar contra los civiles. Muchos de ellos se adueñaron de las plantas de gas y el gas no podía sacarse, lo habían bloqueado las puertas. Entonces el gobierno saca un decreto, es el 27209, que autorizaba a las Fuerzas Armadas a hacerse cargo del transporte de gas, asesinando, matando al que se ponga enfrente y pueda evitar la sacada de combustibles. Eso generó obviamente la subida de precios tremendamente, ¿ya? Acá vamos a tener un total de 64 muertos y 228 heridos, ¿ya?
Entonces, no solamente era el gas, sino la crisis económica que se agudizaba bastante, no había carne, no había huevo, no había pan. Era como una época crítica, como pasó el 2019 en algún caso. Entonces, la gente se empezó a levantar y pedían la renuncia del presidente. Y él decía, no voy a renunciar, no voy a renunciar. Ok, la Central Obrera empieza a hacer las marchas correspondientes y empieza a haber un paro general indefinido. No solo en La Paz, sino en todos los departamentos, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Oruro, todos se movilizaron para que, obviamente, el presidente renuncie. Y las marchas, algunas de ellas encabezadas por los dirigentes, en este caso por Evo Morales, ¿no? Que va a ser el proceso principalmente del movimiento indígena, ¿sí? Evo Morales ya había sido candidato en la época de las elecciones del 2012, en el caso con Gonzalo Sánchez de Lozada, pero no tuvo la mayoría absoluta. Entonces, se va a extender las revueltas a toda la ciudad de La Paz, el Alto, y todo va a ser militarizado por el gobierno, pero aún así las personas no se daban por vencidas, empezaron a bloquear, saquear, quemar, y terminó este conflicto con 68 personas muertas y alrededor de 400 heridos. Entonces, ante este saldo, Sánchez de Lozada va a renunciar el 17 de octubre de 2003 y va a ser sustituido por Carlos Mesa. Pero este tipo, este candidato, renuncia desde Estados Unidos, cuando ya está en Estados Unidos, porque él tenía doble nacionalidad, era norteamericano y boliviano. Entonces va a renunciar y le va a dejar la carga todo a Carlos Mesa. Bueno, Carlos Mesa va a asumir la presidencia del 2003 a 2005, ¿sí? No tiene ningún apoyo parlamentario, como le pasó a Lidia Gayler, le pasó a Hernán Siles Suazo, ¿sí? No va a tener apoyo, ¿ya? Después de ese impuestazo donde hubo 32 muertos, desde el gasolinazo donde hubo 64 muertos y demás, va a asumir la presidencia con ese dolor. Tal vez en algún momento quiso reformar la Constitución en el año 2004, perdón. Ya, sí, reformó un poco en cuanto a los símbolos patrios y algunas cositas, pero obviamente no lo hizo a gran escala. Entonces, va a determinar, obviamente, en algún contexto, ya, que no tenía el respaldo y decía, tengo que pedir limosna y demás, ¿no? Ustedes han debido ver alguna vez un documental de esa época. No le apoyaban bastante los congresos, no le apoyaba para nada. Pero entonces empezó a haber marchas, bloqueos, otra vez protestas. ¿Por qué? Porque en algún momento la gente estaba exigiendo solución. El 6 de marzo de 2005, Carlos Mesa presenta su renuncia, pero esta es rechazada porque no puede presentar su renuncia a no ser que llame a elecciones. Entonces, llama a elecciones y se llevan a cabo en junio se llevan a cabo las elecciones, y como él llama a elecciones, se presenta su renuncia y recién lo acepta el Congreso. ¿Y quién va a asumir la presidencia? Pues obviamente Evo Morales, quien había sido el dirigente cocalero, senador en el gobierno senador en el gobierno de Jaime Paz Zamora. Evo Morales gobierna desde el año 2006 al 2019. Durante su primer gobierno va a querer rescatar algunas de las empresas que han sido privatizadas o capitalizadas, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en su primer gobierno entre el 93 al 97. Entonces sí, va a recuperar algunas empresas. Por ejemplo, va a rescindir contrato de Aguas del Illimani, que es una empresa de capital que se encontraba a cargo de los franceses, ¿ya? Luego va a restabilizar un complejo metalúrgico en Vinto, en Cochabamba, que estaba a manos de unos suizos, ¿ya? En el 2008 va a nacionalizar Entel, ¿ya? Que va a estar a cargo de una empresa italiana y obviamente va a rescatar eso. Y así, ¿no? O sea, va a ser una serie de cambios, Evo Morales. Lo primero que hace es rescatar las empresas para Bolivia. Evo Morales quería cambiar la política total de este país, entonces
lo primero que va a hacer es armar una asamblea constituyente y lo va a hacer en el año de 2006. El 2006 hace la asamblea constituyente, hacen el proyecto, presentan el 2008 al Congreso, llaman a la aprobación del borrador y el 25 de enero de 2009 se realiza el referéndum sobre esta constitución, la cual sale aprobada con el 61.43% de los votos. Entonces, el 7 de febrero de 2009 entra en vigencia y Evo Morales hace la promulgación en la ciudad de El Alto, ya, para ponerla en vigencia. En su segundo mandato del 2010 al 2014, que para él fue el primer mandato en esta nueva constitución e indicaba que esta nueva constitución y los mandatos iban a ser de 5 años, ya, entonces pues de 2010 al 2014 él va a gobernar en ese tiempo, va a recuperar algunas otras empresas, como el caso de la empresa Ende, ya, que es una empresa de electricidad, ¿ya? ¿Ok? Que estaba administrada por una empresa francesa, ¿ya? Y así va a ir recuperando muchas otras empresas. Bueno, Evo Morales en su tercer gobierno, ustedes saben muy bien qué pasó el 2018, ¿verdad? Sí. El 21 de febrero de 2018, sí, 2018 fue. Sí, llamó un referéndum para poder modificar un artículo de la Constitución donde quería volver a candidatear para un tercer mandato. Porque ella había gobernado del 2010 al 2014 y de 2014 o 2015, porque en enero era la sustitución de gobierno, 2015 al 2020 tendría que tener su segundo gobierno, pero no pudo cumplir. Porque el 2019 hubo conflictos en este país para pedir su renuncia. Primero porque se dieron a cabo las elecciones y salieron 2 candidatos, en su mayoría era Carlos Mesa y Evo Morales. La población exigía una segunda vuelta, él no quería. Luego la población dijo que hubo fraude y él no lo aceptó. Luego él sí quiso la segunda vuelta, pero ya la población quería su renuncia. Entonces él va a renunciar el 10 de noviembre de 2019. ¿Ya? Cuando él renuncia, obviamente esto se cataloga como golpe de Estado porque las Fuerzas Armadas tal vez le condicionan algún poco por su renuncia, por Calimán, ¿no? ¿Ya? Y entonces hubo un vacío un poco político y entra a la presidencia la que se autonombra como presidenta, es Yanine Áñez con el apoyo del TCP, que es el Tribunal Constitucional Plurinacional, ni siquiera de apoyo del Congreso, ¿no? Y esto es lo que le generó a ella ese conflicto, porque no tenía el apoyo del Congreso para ser presidenta de la República. Entonces, durante su gobierno se dieron 2 masacres, la masacre de Sencata y Sacaba, en el gobierno de Yanine Áñez. Esto fue en La Paz y en Cochabamba, ¿no? Ya se va a establecer principalmente lo que vendría a ser ese proceso donde dejó 27 muertos y 100 personas heridas. Ustedes ya saben esta parte de la historia porque ustedes ya lo han vivido, no fue hace mucho tiempo atrás, el 2019, ¿no? Entonces ya saben cómo es que se dio esto, cuál fue el motivo correspondiente, especialmente que fue el evento que le dio el juicio de golpe de Estado 2. El golpe de Estado 1 es cuando ella asume la presidencia o se autoproclama, y el golpe de Estado 2 es cuando existe estas masacres, ¿no? Por este golpe de Estado 2 también lo están nombrando a juicio a Camacho, ¿no? ¿Ya? Entonces, obviamente es ese proceso de política. Bueno, y hasta ahí es la historia que podemos ver en este país. Muy bien. Ok. Entonces, Carlos Mesa, ¿de qué año a qué año fue presidente? De 2003 a 2005. Eso, muy bien. ¿Después quién entra? Evo Morales. ¿Entre qué años? 2006 a 2019. Eso, del 2006 a 2019. ¿Su primer gobierno de Evo Morales fue en qué año? Del 2006 hasta el 2010. Eso, 4 años, ¿no? Y luego, como reforma la Constitución, se amplía a 5 años. Entonces, el segundo gobierno, que para él fue el primer gobierno del Estado plurinacional, ¿en qué año fue?
¿Durante qué años? A ver. Del 2010 al 15. 2014. ¿Ya? Y el otro gobierno iba a ser del 2000, bueno, tendría que ser del 2015 al 2020, ¿cierto? Pero no pudo cumplir, porque en 2019 hubo ese conflicto, ¿verdad? De golpe de Estado o fraude electoral, ¿no? ¿Y quién entra a la presidencia del 2019? Janine Áñez. Así es, muy bien. Entonces, como que ahí cerramos un poco el proceso histórico, ¿no? Ya del 2020 ya sabemos que es Luis Arce Catacora, ¿no? El presidente, elegido por democracia, ¿ya? Entonces, ahí vamos nosotros enfocando ese proceso electoral. Muy bien. Ok, ¿alguna duda, pregunta, chicos? Muy bien. Dime, Reina. Yo tengo una duda. Después de Carlos llega Mesa Quisbert, que fue de 2003 al 2005. ¿Ahí nos faltan unas fechas de 2005 a 2006 hasta que asuma Evo Morales? Sí, es el caso de Eduardo Rodríguez Belcé. Que para que no haya vacío político, para que se llamó a elecciones, Carlos Mesa llamó a elecciones, pero entró Eduardo Rodríguez Belcé a la presidencia por mesecitos nomás, para que después Evo Morales asuma la presidencia, pero no es tan resaltante dentro del proceso constitucional, digamos. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? O sea, Eduardo Rodríguez Achó lo que era presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? ¿Ya? Entonces, él estuvo meses, o sea, ni siquiera creo que era un mes y medio en la presidencia porque llamó a elecciones Carlos Mesa, se eligió al presidente Evo Morales y él entró a la presidencia ya en enero del año 2006. O sea, no fue casi nada entonces. Por esa misma razón, dentro de esta categoría de gobiernos, se va a tomar solamente a Carlos Mesa, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna duda más por ahí? Gracias. Ok. Muy bien, chicos, aquí vamos a terminar la noche también porque el profe de matemática está con esto de la ANAPOL, ¿ya? Entonces,